Lo que el gobierno está haciendo es hacer tiempo para que esto se olvide, pero nosotros como padres no podemos olvidar, nosotros continuaremos. La verdad me están matando también en vida. Pues no se puede vivir cuando te falta un hijo, los hemos sobrevivido. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades buscan indicios de los estudiantes en un vertedero de basura en Tepecuacuilco, municipio del estado de Guerrero. El vertedero se encuentra bajo resguardo de elementos del ejército mexicano y en el lugar, como lo pueden apreciar, se ven camiones y maquinaria pesada removiendo basura acumulada desde hace 5 años. Por su parte, el fiscal asignado a este caso de Ayotzinapa, Omar Gómez, anunció que las investigaciones continúan y que la próxima semana funcionarios de la pasada administración de Enrique Peña Nieto podrían ser llamados a indagatoria. Todas las autoridades que en su momento tuvieron conocimiento y tenían una función en los días de los hechos serán llamados a rendir cuentas. En su momento la investigación, bajo los propios objetivos por los que se rige una investigación, pues es que vamos a dar cumplimiento y vamos a tomar todas y cada una de los indicios, de las pruebas que salgan de las declaraciones, más informaciones adicionales que se obtengan dentro de la averiguación previa y las carpetas de investigación. En su momento se determinará si son o no responsables frente a la justicia. Nos acompaña a esta hora Alfredo Lecona, es analista político, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra y está en pantalla. Bienvenido, una muy buena tarde. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto, por supuesto. Ya han pasado 5 años de esta desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 5 años sin ningún tipo de respuesta. Y la pregunta es, ¿cree usted que puedan encontrar algún tipo de pista en ese vertedero de basura en el que las autoridades mexicanas están ahora mismo buscando a estos estudiantes? No, yo creo francamente que la historia del basurero de Cocula, que construyó una verdad, mal llamada verdad histórica en su momento por la entonces Procuraduría de Enrique Peña Nieto, que fabricó una historia, un cuento que le quiso vender a los mexicanos para poder salir del paso de lo que pintaba ser una tragedia donde 43 normalistas, 43 estudiantes que pretendían convertirse en maestros desaparecieron, pero como miles y miles han desaparecido en los últimos 12 años desde que empezamos la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón, y que nos tiene en esta situación de graves violaciones de derechos humanos y de esta crisis de derechos humanos. Entonces, la pista ya no está en el basurero de Cocula. Esa fue la verdad que se intentó vender desde un primer momento por una Procuraduría de la República que sembró incluso, como todo parece indicar, hasta restos óseos en lugares aledaños al basurero, en el famoso río San Juan, para hacer creer que los normalistas habían quedado incinerados y que no había ni un rastro de ellos y que no iba a ser posible jamás entregarle a las madres, a los padres, el cuerpo de sus hijos. Este caso, sin duda, es uno de los episodios de violación de derechos humanos más emblemáticos, por supuesto, en toda la historia del país, de México. Con tantas irregularidades, ¿usted cree que se pueda finalmente hacer justicia? Yo creo que sí, que se tiene que hacer justicia, pero tiene que empezarse por rehacer el caso. Y rehacer el caso tiene que tocar a los funcionarios que manipularon la verdad o que intentaron crear esta verdad histórica del basurero de Cocula, y eso es donde no vemos muy claro que esté sucediendo. Tampoco hemos visto una transformación real de la Procuraduría General de la República. Hoy ya se llama Fiscalía. Es decir, en México la Fiscalía
General de la República, el Ministerio Público no era autónomo, no era independiente del poder político hasta, se supone, empezando este año. Este año llegó la gran reforma materializada de la autonomía de la Fiscalía, y el nuevo fiscal, vaya, los padres de familia apenas pudieron sentarse con él por primera vez la semana pasada. Se nombró un fiscal especial para el caso Ayotzinapa en fechas recientes. Se creó una comisión sui generis que han tratado de vender aquí el gobierno como una medida de justicia transicional, pero que es una comisión muy rara para la verdad y la justicia. No es propiamente una comisión de la verdad como la que se necesitaría ser una Comisión Nacional de la Verdad, pero sí ciertamente ha cambiado, por lo menos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la narrativa respecto a los hechos sucedidos ese 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Fíjese, tras varias reuniones, por supuesto, operativos de búsqueda, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no va a descansar, que no iba a darse por vencido y que además iban a darle buenas noticias a los familiares de los 43. ¿AMLO tiene ese voto de confianza por parte de los familiares o pasa lo mismo que pasaba durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que había mucha desconfianza sobre lo que estaba haciendo el Estado mexicano en este caso? No, yo lo que he visto es que sí hay una confianza en el presidente de la República, en Andrés Manuel López Obrador la hay, no la hubo respecto de Enrique Peña Nieto. Creo que la relación con el gobierno terminó muy lastimada, pero ciertamente López Obrador llegó, y prácticamente el primer acto de gobierno de López Obrador, después de tomar posesión, el verdadero acto del lunes siguiente a su toma de protesta, fue firmar este decreto para crear una comisión para la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa. El presidente les ha recibido en varias ocasiones a los normalistas y a los padres. Ha acercado, de hecho, él a los padres al propio fiscal general, que, como te decía hace un momento, no había recibido a los padres en todos estos meses que lleva el cargo de la Fiscalía General de la República. Entonces parece que hay un voto de confianza con el gobierno, pero pues yo supongo que ese voto es finito. Ese voto de confianza se termina en medida de que esto no avance. Han logrado en los últimos meses, más bien la mala actuación ministerial, la mala actuación de la investigación provocó en los últimos días que empezaran a salir personas clave que estaban detenidas, que estaban siendo procesadas por ser los presuntos partícipes, presuntos autores materiales de la desaparición de los jóvenes, y todo esto porque se les torturó, porque se les violó el debido proceso desde el momento de la detención. Señor Lecona, ¿cómo está la ciudad de Iguala al día de hoy con respecto al tema de crimen organizado? En Guerrero las cosas están todavía muy mal, muy descompuestas. A raíz de la desaparición de los normalistas, grupos de familiares que ya se habían organizado de tiempo atrás para recolectar con sus propios recursos. Es desgarrador lo que pasa en México. Las mamás en Guerrero, en Veracruz, en el norte, en el sur, en prácticamente todo el país, han formado colectivos de madres buscadoras principalmente, padres también, hermanos también, pero principalmente las madres buscadoras, que están en la sierra con sus propios palos, con sus propios picos, con sus propias uñas y sus propias coladeras, picando en la tierra, colando la tierra para ver si hay restos óseos y poder llamarle a una autoridad ministerial para que acordone la zona y hagan un traslado de esos restos con la esperanza de que ahí pudieran encontrar quizás a sus hijos o les dieran pistas de sus hijos que fueron desaparecidos en todos los hechos atroces que han acontecido en México en los últimos 12 años. Tenemos más de 40,000 personas desaparecidas en este país, 40,000 familias con el corazón destrozado, que no han encontrado la paz desde hace mucho tiempo, que siguen en la búsqueda, que siguen en la calle. Guerrero no es la excepción. No ha cambiado nada porque no se ha atacado a las redes de macrocriminalidad. Se habla mucho de un caso que estaría en el olvido y es el de Julio César, uno de los estudiantes encontrado un día después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y que se logró además comprobar en este caso que su celular 6 meses después estaba activo y además lo usaron para comunicarse hacia la Ciudad de México, específicamente con el cuartel militar número 1 y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. ¿Qué ha pasado con este caso? ¿Qué ha pasado con esto?
Es uno de los grandes enigmas, la telefonía, los análisis de la telefonía celular de los normalistas son un gran misterio. Hoy ya se ha comprobado, hoy ha logrado comprobar la comisión del caso Ayotzinapa, esta comisión que controla el Ejecutivo Federal, que las llamadas hechas por los normalistas nunca coincidieron con llamadas hacia el crimen organizado, porque una de las cosas que se estuvieron diciendo para criminalizar y estigmatizar y demonizar a los muchachos desaparecidos es que tenían vínculos con cárteles, que quedaron casi en un fuego cruzado, o muchos de ellos fueron partícipes incluso de cárteles contrarios al que finalmente los secuestró y los entregó a policías municipales en Guerrero. La telefonía ha revelado que esto no es cierto, y sin embargo sí, los familiares, no nada más de Julio César, de otros normalistas que se encuentran todavía desaparecidos, recibieron llamadas meses después a los números, deja todo el CISEN, de las madres, de sus propias madres, de sus propios padres. Entonces hay algo ahí muy extraño, una complejidad que yo no me aventuraría a hacer una hipótesis, porque fue tan extraño como esto que mencionas de haber recibido en un centro de inteligencia, como también a los propios padres de familia. Es un hostigamiento o una amenaza, o realmente lo más importante es que da pista de que cuando habían dicho que los quemaron inmediatamente con todas sus cosas, pues esto no fue así. Ahora, señor Lecona, ¿existen pruebas que permitan señalar que el Ejército, el CISEN, la Policía Federal tienen vínculos con el crimen organizado en México? En el caso de Ayotzinapa se sostiene porque los normalistas reconocieron a los militares que estaban ahí viendo prácticamente cómo sucedieron los hechos. De entrada fueron cómplices de ver y no actuar. La autoridad militar dice que no lo hicieron porque hubiera derivado eso en una cosa aún más caótica y peor si el ejército activaba sus armas o hacía algo por defender a los normalistas. Eso fue lo primero. Pero empezaron a surgir más elementos. El C4, que es el sistema de vigilancia que estaba en la región, de cámaras, de telefonía móvil, telefonía celular, de todo lo que se utiliza en el Estado para vigilar la región, las cámaras donde se veía claramente quiénes se llevaron a los normalistas en lugares muy específicos de donde se dieron los hechos, fueron retiradas por militares, y esas cámaras al día de hoy están perdidas. Es evidencia que se desapareció. Y esto estuvo a cargo del ejército. Y si quieres abonarle eso a estas sospechas o a este tipo de indicios, pues tenemos la negativa que hasta el momento sigue, que se le dio al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento, cuando estuvieron en México 5 expertos independientes coordinando o coadyuvando a la Fiscalía a hacer la investigación, y nunca se les dio acceso a ese batallón militar, el 27 Batallón Militar de Guerrero, en Iguala, para poder cuestionar a sus elementos. Y el anterior secretario de la Defensa Nacional se encerró en ese argumento, se encerró en esa negativa y les impidió en todo momento a los internacionales, a los expertos internacionales, tener contacto con los militares que estaban ahí en ese batallón. Finalmente, ¿qué esperan los mexicanos sobre este caso? ¿Hay el mismo interés al día de hoy, 5 años después? Yo creo que verdad, justicia, reparación y no repetición, los 4 pilares de la justicia transicional, pero para este y para muchos otros casos más. Yo creo que los mexicanos nos urge saber qué pasó con los normalistas, porque nos urge que la Fiscalía y las instituciones empiecen a caminar, porque eso significaría que se procesó, que se investigó, que se rehizo la investigación y se llevó a la cárcel a quienes manipularon desde un primer momento la investigación para intentar vendernos una verdad histórica. Desde los primeros meses necesitamos que exista ese tipo de justicia, pero también necesitamos construir hacia adelante. Lo que pase con el caso de Ayotzinapa, si es un éxito, si empiezan a funcionar las instituciones en México, no necesariamente no necesariamente significa que va a ser lo mismo con todos los otros casos. Son, insisto, 40,000 familias con el corazón destrozado que siguen buscando a sus familiares. Yo creo que
para que cada familia empiece a tener paz, tienen que empezar a ir más allá de la búsqueda, sin dejar de hacerla, sin dejar de ponerle recursos y capacidades a la propia búsqueda. Tienen que lograr que empiece a pensarse en una gran Comisión Nacional de la Verdad que, como te decía, nos lleve a una justicia transicional que pueda desmantelar y desarticular todas esas redes criminales que se crearon por la estúpida ocurrencia del presidente Felipe Calderón hace 12 años de iniciar una guerra contra las drogas. Bien, quiero agradecer a Alfredo Lecona, analista político, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en La Tarde Fin de Semana. Fue un gusto, será hasta la próxima. Buena tarde. Al contrario, muchas gracias a ustedes.